Bueno, los que se vayan sumando, bienvenidos, al igual que los que ya se unieron. No nos vemos personalmente, pero la verdad que hemos logrado tener frecuentes reuniones de nuestro Instituto de Derecho de la Salud y Bioética, y con invitados de lujo, como el de hoy, un prócer, el doctor Ignacio Maglio. Querido Nacho, bienvenido, y otra vez, ya te agradecimos recién, pero muchas gracias por acompañarnos y por siempre estar dispuesto cuando te convocamos con tan buena predisposición. Lo presento, creo que la gran mayoría de los que están presentes lo conocen. Para quienes no lo conocen, el doctor Ignacio Maglio es abogado y procurador por la UBA, es diplomado en salud pública, es jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, es coordinador del área de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, y ha sido miembro de la Comisión Asesora del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2012, y asesor de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del 99 al 2001. Fue fundador de la Sociedad Argentina de SIDA, es asesor... ¿Tanto no? Bueno, está bien, es larguísimo el currículum de Nacho. Baste decir que es un experto en los temas que nos ocupan, en bioética, y que tuvo además un gran maestro que todos hubiéramos querido tener, que fue su papá, el gran Paco Maglio, que siempre nos honró también, igual que Nacho, con su buena onda y su calidad humana. Así que bienvenido, Nacho. La invitación pasa esta vez, se está acercando, parece que se estuviera acercando peligrosamente nuestro país a enfrentar este dilema de la última cama, o esta necesidad de asignar recursos sanitarios escasos ante un gran requerimiento. Así que es un tema actualísimo y queremos escuchar tu opinión, tu consejo y tu palabra sobre esto, Nacho. Bueno, Julia, muchas gracias, Julia. Un cariño especial para vos y para Karina. Son grandes amigas que Rosario y la vida me han regalado. Un placer estar con ustedes, también participar en estos grandes emprendimientos del Instituto de Salud y Bioética del Colegio, allí de abogados. Para mí realmente es un honor que me hayan invitado. No es la primera vez, son varias veces ya. Se ve que no escarmientan, como diría Paco, ¿no? Simplemente quiero saber si me están escuchando bien, y si me dan el ok, empiezo. ¿Sí? Perfecto para mí. Genial. Muchas gracias. Bueno, entonces empezamos. Como bien decía Julia, es una hipótesis que uno puede ver que se acerca, ¿no? La saturación, la sobresaturación, la excesiva demanda en esta pandemia por coronavirus COVID-19. La situación de ambas es preocupante. Ayer el ministro de Salud de la provincia decía que si esto no hay un ejercicio responsable, digamos, de la salud y de responsabilidad, es probable que agosto llegue con una situación de sobresaturación. Esperemos que no. Aquí en Capital Federal, y en particular desde donde nosotros trabajamos, en el Hospital Muñiz, en el Sanatorio Finoquieto, hasta ahora podemos tener más o menos la situación bajo control. Estamos entre un 60-70% de ocupación, básicamente de camas de terapia intensiva. Ojalá que nunca ocurra, pero me parece que es importante que podamos reflexionar sobre esto. Quizás no para esta, quizás para otra oportunidad que nos agarre así desprevenidos. Esto me hace acordar lo que decía Camus en La Peste. Camus en La Peste decía sabiamente, ¿no? Admonitoriamente, él decía: en el mundo siempre hubo guerras y plagas, pero siempre toman a la gente desprevenida, ¿no? Y un poco yo creo que esta posibilidad de charlar y de conversar es realmente útil, porque también nos sirve para la cotidianeidad. La epidemia es una gran oportunidad también, como vamos a ver ahora, para repensar nuestro rol como trabajadores de la salud, como trabajadores sociales, como operadores jurídicos. También esta pandemia clama por una necesidad de reforma inmediata de los servicios y de los sistemas de salud. ¿Por qué tenemos que hablar de dilemas? Bueno, en particular porque sabemos ya que, y Naciones Unidas lo ha dicho claramente, al no existir alternativas ni preventivas ni terapéuticas,
Es fundamental aunar los esfuerzos técnicos, científicos con los esfuerzos sociales y éticos. Y un foco que plantea esta pandemia, y que tiene que ver con un principio también fuerte para tenerlo en cuenta en la asignación, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar una bioética centrada en el paciente, ¿verdad? Pero la irrupción de la pandemia nos obliga a pensar en términos de bioética colectiva, en términos de bioética vinculada a fundamentar una nueva salud colectiva, una nueva salud pública. Por eso decimos que es necesario esa transición conceptual también y hasta ideológica de aquellos cuidados centrados en el paciente a unos cuidados centrados en la comunidad. De una forma de pensar la medicina como el arte de curar a una forma de pensar la asistencia médica básicamente como una alternativa de cuidado, cuando no hay posibilidades de cura. Y también vemos que tradicionalmente nosotros pensábamos en esa bioética asistencial, pero esta suerte de bioética pandémica nos pone bajo la necesidad, diría yo, de estos tres niveles, de pensar estos tres niveles de la ética, ¿no? De la ética del cuidado, que tiene que ver sobre todo con poner la mira, poner el foco en aquellos poblaciones más vulnerables, que en realidad esto es una especie de neologismo o de sofisma, porque no son grupos vulnerables. Si uno piensa en profundidad, estos grupos ya han sido vulnerados, con lo cual son grupos vulnerados, no son grupos vulnerables, porque el sufijo able significa la habilidad o la propensión a ser vulnerado, y estos grupos ya son vulnerados. También una ética de la responsabilidad. Cuando cada uno de nosotros usa una mascarilla, también estamos haciendo una microasignación de un recurso en salud. Tenemos tres niveles, un nivel meso, que es el nivel institucional, y un nivel macro, que es el nivel político. Pero allí también hay una ética de la responsabilidad. Y también tenemos en el ejercicio de la actividad, tanto sea jurídica como asistencial, esa bioética compasiva. Sobre esto me voy a referir al final, pero a mí la bioética me está dejando una gran lección, que es esta, tener esta mirada de la compasión, la misericordia, que no es lástima, no es para nada considerar al otro como un ser precisado de asistencia, sino es otra cosa totalmente distinta, que hacia el final de la presentación la vamos a ver. Cuando hablamos de esa ética del cuidado y vemos los grupos vulnerados, vemos claramente que esta pandemia no es democrática. Muchos decían, es la primera epidemia democrática porque todos estamos expuestos, digamos, ¿no? Y todos podemos contagiarnos. De alguna forma sí, pero se ha probado en el mundo, y se ha probado en la Argentina, que la pandemia ataca con mucha mayor virulencia, con mucha más fuerza, a aquellos grupos previamente vulnerados. Yo diría que son 3 o 2, pero estos grupos bien diferenciados son los pobres, los adultos mayores y las personas discapacitadas. Especialmente ahora estamos viendo mucho tema de salud mental y COVID, ¿no? Entonces fíjense que al comienzo, cuando las medidas sanitarias pensaban en esta suerte de pandemia democrática, tuvieron, digamos, ese sesgo de no contemplar que el aislamiento o el confinamiento era una quimera en aquellas personas que vivían en barrios populares, donde 25 personas convivían en espacios de 5 metros cuadrados, o donde era imposible lavarse las manos, donde no había gel ni alcohol, y muchas veces no había agua potable. Entonces, de alguna forma, esto es lo que nos obligó a repensar sistemas que tienen que ver con agotar los instrumentos y las medidas previas para evitar un poco el tema de esta charla, el dilema, llegar al dilema de la última cama. Y yo insisto, y nosotros creemos que estamos desde hace tiempo tratando de insistir en que el confinamiento y el aislamiento, como una medida restrictiva claramente de la libertad individual, pero que cede frente a un juicio de ponderación para proteger la salud colectiva, para proteger al otro, para que exista esa cooperación social, nosotros decimos que la ética de la cuarentena debe fundamentarse, debe reposar en un principio fundamental para nosotros, que es la solidaridad. Ahora vamos a definirla y ver los alcances, pero la solidaridad hasta hoy era un principio, yo les diría, casi ajeno a la bioética. Y ni hay que hablar con aquella bioética principialista, esos 4 principios que eran el mantra de Georgetown, ¿no? ¿Se acuerdan?
pero claramente si uno promueve esta ética de la responsabilidad, esta ética del cuidado, esta ética de la responsabilidad, el aislamiento va a poder ser sostenido y va a haber adhesión social más por la convicción que por el temor de la sanción penal. Y yo creo que esta es una estrategia y una herramienta clave en materia, digamos, de salud pública, de salud colectiva. Si uno se pone a ver aquellos países que no tuvieron alternativas tecnológicas, que no tuvieron procesos, por ejemplo, de inteligencia artificial, de manejo de Big Data, pero donde la epidemia no ha hecho ningún estrago, un gran ejemplo es Cuba. Porque Cuba está acostumbrada a tener, independientemente de cualquier consideración política, Cuba está acostumbrada a tener una salud pública asociada a la solidaridad, asociada a una cantidad de voluntarios que permitieron, por ejemplo, el seguimiento estrecho de contactos, y el confinamiento allí fue puesto por convicción, no por temor a la coacción. Por eso yo creo que cualquier estrategia de salud pública que esté anclada en el miedo, que esté anclada en esto de la última cama, va a tender a fallar, porque, un poco como decía San Agustín, ¿no? Un poco la tentación del pecado está en la ley que lo prohíbe, ¿no? Y yo creo que esto también es importante tenerlo presente en estos tiempos, donde en varias localidades vemos que hay un aumento de los casos. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, Argentina tuvo, y es un banco de prueba, porque tuvo claramente la posibilidad de adelantarse y de saber que el 80% aproximadamente de las personas infectadas no va a requerir, va a tener síntomas leves, no va a requerir asistencia hospitalaria, solo el 15% precisará cuidados intermedios o en salas generales, y el 5% sí va a requerir asistencia en unidades críticas. Esto también es importante tenerlo presente, porque vamos a ver ahora que tenemos que conocer claramente cuán escasos son los recursos para poder disponerlos, digamos, de alguna forma de mejor forma. También es importante reconocer los límites de la ética y del derecho a la hora de ofrecer, digamos, respuestas, especialmente frente a la atención del paciente crítico. No hay algoritmos o recetas, digamos, a la carta. Lo que nosotros hacemos son interpretar, digamos, los principios que están en juego y tratar de dar orientaciones. Por eso decimos que son orientaciones, guías, recomendaciones, de alguna forma. Se me pasó algo que es esto. Entonces, en general se presentan en la historia, digamos, de la práctica médica, de la asistencia, lo que se denomina las circunstancias de justicia. Esto, independientemente de la pandemia, siempre debemos pensar en términos de justicia, porque sabemos que se presentan lo que se denominan tradicionalmente las circunstancias de justicia, que son la escasez de recursos, la heterogeneidad de la composición social y la disparidad de intereses. Y claro, en situaciones normales no están exacerbadas, pero en épocas, digamos, de agotamiento de los servicios de salud, hay una suerte de exacerbación de estas circunstancias de justicia. Se imaginan ustedes que si se presentaran en forma exacerbada siempre, viviríamos en un clima de guerra. Pero vamos a ver esta situación, es decir, la escasez de recursos. En primer lugar, tenemos que saber cuán escasos son los recursos, cuál es la disponibilidad que tenemos de estos recursos, para poder también, por ejemplo, no agotar. Inicialmente se respiraba y se introducía en un respirador a todas las personas que ingresaban con insuficiencia respiratoria. Hoy sabemos ya que esa no es la mejor estrategia, no solamente en términos de beneficencia, sino en términos de optimización del uso de respiradores. Hoy ya la mayoría de los trabajadores de la salud con trabajo en la atención del paciente crítico utilizan algunas otras estrategias como la tapa global de oxígeno, la face mask, algunas situaciones, por ejemplo, la situación de prono, cuando se va rotando a los pacientes a través de determinadas maniobras. Entonces sabemos que eso es muy importante también para utilizar recursos previos y para evitar la agotación. También tenemos, muy importante, porque nosotros podemos tener, Argentina a diciembre tenía 8.000 respiradores, y hoy ya, o 6.000 respiradores, y hoy en todo el país existen más de 12.000 respiradores. El dilema que tenemos hoy es que si bien casi se duplicó la cantidad de respiradores, son muy pocos los trabajadores de la salud y operadores que tenemos para poder disponer, en el caso en que necesiten, todos esos respiradores.
O sea que aquí tenemos también otro elemento de aprendizaje muy importante para la salud pública, que es estar convencido de que necesitamos aparatología, necesitamos tecnología, necesitamos fierros, como se dice habitualmente, pero sobre todo necesitamos trabajadores de la salud, bien capacitados y bien remunerados. Y este creo que es una de las grandes lecciones que trae la pandemia. Recordemos que las Naciones Unidas establecieron, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que uno de los elementos esenciales del derecho a la salud es tener trabajadores de la salud bien remunerados y bien capacitados. Y esta es una de las grandes asignaturas pendientes. A mí me parece bárbaro que a las 9 de la noche toquemos timbre, la cacerola para aplaudir a los trabajadores de la salud, pero me parece que es un reconocimiento injusto, tardío e ingrato. No puede ser que aún hoy no se haya y no se restituya los bonos y no se mejore la situación de los equipos de salud. Ustedes saben que los equipos y los trabajadores de la salud hoy son uno de los grupos más vulnerados para la infección por COVID. Depende de la localización, pero entre el 8, 10, hasta el 12% de las personas infectadas son trabajadores de la salud. De manera tal que los trabajadores no son héroes. No somos héroes, porque yo me considero un trabajador de la salud más porque voy todos los días al hospital. Porque los héroes tienen superpoderes. Y los trabajadores de la salud no tenemos superpoderes, porque somos hombres y mujeres de carne y hueso que amamos, soñamos, pensamos y tenemos miedo. Y tenemos mucho miedo cuando volvemos a casa también. Entonces yo creo que esto es importante y esencial. Tener, insisto, y discúlpenme que sea incisivo con esto, pero creo que necesitamos tener equipos de salud, trabajadores de la salud, bien remunerados y bien capacitados, y por supuesto, con el acceso a todos los elementos de protección personal esenciales. Y no solamente antiparras, camisolines y guantes. Necesitamos también espacios de descanso, espacios de recreo, vacaciones intermedias y sobre todo supervisación también psicológica. Bueno, también obviamente para contextualizar las situaciones de escasez tenemos que elaborar, y en esto es lo que estamos y esto es lo que les voy a ofrecer a ustedes, planes de organización y adecuación, dimensionar también la demanda global y particular y también conocer cuál es la incidencia sobre el total de los recursos disponibles y las alternativas que se dejan sin cubrir. Ojo que por esta suerte a veces yo diría de algún fundamentalismo infectológico, estamos descuidando otras patologías que también requieren cuidado, ¿no? No sea cosa que descuidemos el resto de las personas que requieren asistencia y cuidado no COVID. Como les decía antes, nosotros pensamos que los principios orientadores, estos nuevos principios que deberían guiar la salud pública son básicamente la dignidad, la solidaridad, la confianza pública, la justicia y la equidad. La dignidad, ¿por qué es importante? Bueno, Julia y Karina ya lo saben, conocen las discusiones internacionales. La ética, por ejemplo, la bioética y la ética de la investigación se ha fragmentado ya hace unos cuantos años cuando algunos autores y pensadores contemporáneos de la bioética principialista americana establecieron que la dignidad es un concepto inútil, que es un concepto vago, que es impreciso y que no sirve para nada. Por el contrario, nosotros que pregonamos una bioética anclada y fundamentada en la dignidad y orientada por los derechos humanos, pensamos que la dignidad es un concepto esencial. Se trata ni más ni menos que un valor esencial de las personas, obliga a considerar a cada uno de nosotros como un fin en sí mismo y nunca como un medio, y es un valor por el cual se transforma a cada persona en un ser único e irrepetible. Es la gran paradoja del derecho, ¿no? La Declaración Universal decía que todos nacemos iguales en derechos y libertad, pero al mismo tiempo todos somos necesarios y maravillosamente distintos. Y esto para que vean que no es un ejemplo vago, impracticable. El respeto por la dignidad personal nos orientó para que nuestras guías de asignación de recursos, por ejemplo, rechacemos cualquier criterio de asignación, tanto para ingreso a terapia como para uso de respiradores, basados, por ejemplo, en la edad, en la valoración social o en la discapacidad. Y esto, el fundamento primario, es justamente en ese valor de la dignidad, que a cada una de estas personas le reconocemos un valor esencial en sí mismos y nunca vamos a poder tratarlos como un medio. Por eso la edad, vamos a ver que no es un criterio de asignación autónomo para nosotros, es un criterio de asignación secundario,
Y la valoración social, de la misma forma que la discapacidad, también en ningún caso pueden ser considerados como un criterio de asignación. Hay algunos micrófonos que están abiertos. Al agua. Si son tan amables, si pueden silenciar los micrófonos, mutearlos, como decimos ahora, en un Zoom. Nacho, lo cierro yo y abrite el tuyo. Cierro a todos yo. Bueno. Ahí está. Ok, gracias. No, por Les decía favor. entonces que, miren un ejemplo clásico, ¿no? Que nos puede pasar, yo no lo juzgo, miren, en 30 años, ya me estoy poniendo viejo, ¿no? Cuando digo 30 años, pero de historia hospitalaria y de historia tribunalicia, aprendí algo importante, que es, aprendí a comprender más y a juzgar menos, ¿no? Antes yo era muy enfático, juzgaba, pero la pandemia también me enseñó a que hay que comprender más. Fíjense, una médica amiga mía, intensivista, me dice: Nacho, mira, todas estas guías están muy bien, pero si yo tengo dos pacientes para terapia intensiva, me dice, uno es un violador, me dice, y el otro es un obrero con familia, con 5 pibes, me dice, yo no lo dudo, yo el respirador se lo doy al obrero y no al violador. Entonces fíjense ustedes que ese intuicionismo moral, ¿no?, termina socavando de alguna forma ese respeto esencial por la dignidad. Así que es un principio fundamental y es importante tenerlo presente. Bueno, la solidaridad, como les dije antes, es un principio rector de la salud pública, ¿no? Nosotros decimos que la solidaridad siempre es un dique de contención muy fuerte frente a la desigualdad y la discriminación que propone y que evidencia la pandemia, ¿no? Y también la solidaridad, hay dos expresiones, ¿no? La solidaridad entendida como principio colectivo, como principio de cooperación social, donde fluye, es una forma, como de la dimensión social de la dignidad, ¿no? Pero también hay un ejercicio individual de la solidaridad, que yo lo veo en todos los trabajadores de la salud que se desviven, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen todo a cambio de nada, porque esa persona que está allí está a veces con un hilo de respiración, con un hilo de vida. Como decía Milan Kundera, ¿no? Ese valor de la bondad, de la solidaridad, se expresa con toda su fortaleza cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿no? Y esta es una gran definición que me ayuda a mí también a pensar en la necesidad de la solidaridad, ¿no? Que no es una práctica utilitaria, no significa pensar no es una ética consecuencialista, ¿no? Es una ética que nos obliga, un principio que nos obliga, como decíamos antes, a tratar de fundamentar esa transición conceptual de los cuidados tradicionales centrados en la persona hacia esta necesidad de tener una visión de cuidados afectados centrados en la comunidad. Y finalmente la justicia y la equidad, ¿no? A nosotros los abogados nos enseñaban con Justiniano, que decía, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Sui cultrubere, ¿se acuerdan que nos decían? Y yo decía, bueno, está bien, pero ¿cómo? ¿En qué consiste esto de dar a cada uno lo suyo? Entonces creo que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos pensar en términos de justicia y equidad, especialmente cuando hay que repartir bienes escasos, ¿no? Entonces, acá pensamos que la justicia es una herramienta útil, expresada como posibilidad de uso, ¿no? Como utilidad social, que lo que persigue es una distribución equitativa de las cargas, los riesgos y beneficios. Es una medida de salud restaurativa, porque muchas veces tenemos que estar más atentos a aquellos que más lo necesiten. Y un criterio de justicia, como vamos a ver ahora, es la discriminación negativa, la discriminación positiva, que es un criterio clásico de la justicia y de la equidad. Tratar en forma desigual a los desiguales, tratar aventajar a los desventajados, favorecer a los desfavorecidos. En eso consiste esa ética de la equidad, ¿verdad? Y también algo muy importante, que la justicia también, pensamos nosotros que es un principio fundamental, porque se asocia a la confianza pública. Y yo les aseguro que este es otro de los principios, yo decía que es un principio huérfano de la bioética. Si yo les preguntara a ustedes que trabajan en bioética, ¿cuántos autores o
o papers o escucharon hablar ustedes de la confianza. Muy pocos. Les doy uno, Luhmann, un autor alemán, es uno de los pocos que trabajó sobre la confianza. Cuando uno ve que la confianza es un principio esencial, tanto desde lo individual, es un requisito esencial para la vida individual y para la vida colectiva. Sin confianza, ninguno de nosotros esta mañana se hubiera levantado de su cama. La confianza es esencial, especialmente cuando hay relaciones asimétricas, como entre los trabajadores de la salud y los pacientes o los abogados de sus clientes. Por eso a mí me gusta mucho una definición de relación médico-paciente de Potter, que Paco siempre la recordaba. Es decir, la relación médico-paciente es una conciencia, es el encuentro entre una conciencia y una confianza, ¿no? Y este es un principio también importante que los invito, si quieren, a que podamos estudiar juntos, todos los que quieran establecer una mirada más profunda, creo que es muy importante hablarla. Bueno, vamos un poco al punto ya, para no aburrirlos más. El triage, bueno, nosotros establecimos en el hospital equipos de triage y equipos que se llaman también equipos de asignación. Son equipos que tienen esa tarea ardua de decidir, en el caso en que exista saturación de los niveles de atención, los que van a decidir quiénes van a tener acceso o no al ingreso a terapia intensiva o al uso de un respirador. Y acá fíjense cómo en esa ética del triage utilizamos estos dos conceptos que les mencionaba antes, que tienen que ver tanto con la discriminación negativa como con la discriminación positiva. Por discriminación negativa ya sabemos, como les dije antes, que no aceptamos, por ejemplo, la restricción en el uso por la edad. Y esto no es que es un delirio, esto se utilizó en las primeras épocas en la región del norte de Italia, en Lombardía, a los viejos, no dice viejo cariñosamente, pero a los adultos mayores, no se los ingresaba a terapia intensiva y no se los respiraba. Esta gente moría, en el mejor de los casos, con sedación paliativa o ahogada. Y bueno, claramente esto después se intentó trasladar a España, y allí la Comisión Nacional de Bioética justamente condenó uno de los primeros guías que hicieron los intensivistas y los anestesistas españoles, porque establecieron el criterio de edad como criterio autónomo. Esto claramente rompe y vulnera convenciones y tratados de derechos humanos como la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en Argentina. Esto es un ejemplo claro de discriminación por edad que se denomina edadismo, ageísmo o viejismo. Pero bueno, volviendo al caso de la discriminación positiva, es decir, ¿se acuerdan lo que les decía antes? Tratar en forma desigual a los desiguales y favorecer a los desfavorecidos. Bueno, un ejemplo clásico, nosotros tenemos un punto, van a ver ahora que en el triage tenemos una escala de 1 a 7 puntos. Mientras menos puntos tengas, más posibilidades tenés de acceder a terapia o al respirador. Nosotros, por ejemplo, los trabajadores esenciales que requieran atención, les damos un -1, un score de -1, para que justamente tengan un criterio de prioridad en el uso de los recursos. Esto fue, y sigue siendo cuestionado por algunos sectores. Nosotros decimos que esta es una ética restaurativa, es una ética conmutativa, una justicia conmutativa, una justicia restaurativa, porque si bien, a pesar de que todos los trabajadores de la salud optaron vocacionalmente por asumir algunos riesgos, en general ese riesgo no estaba vinculado al trabajo en una pandemia donde el riesgo, como les dije antes, de infección está entre el 8 y el 12%. Y aparte hay otro criterio, yo le diría un poco utilitarista o consecuencialista, que es que, en términos de justicia distributiva, que es que esos trabajadores, si tienen acceso prioritario al uso del recurso escaso sanitario, van a tener prontas posibilidades de recuperarse y de volver, digamos, a la atención de los pacientes. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, en primer lugar, a todos aquellos que les interesen, yo le hago llegar a Karina y a Julia las guías que están escritas, los procedimientos, está escrito inclusive el equipo de triage y los scores. Yo simplemente aquí les digo cuáles son los grandes fundamentos, pero por supuesto que están a disposición. En primer lugar, decimos nosotros que algo muy importante y que tenía que ver con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con la transparencia, con la confianza y la transparencia. Nuestros criterios son públicos, de acceso público, tienen que ser transparentes y tienen que ser conocidos y de acceso público. Y esto nos sirve no solamente ahora, sino para toda cualquier instancia sin pandemia. Nosotros hemos visto que en terapia intensiva muchas veces ingresaban personas que no tenían que haber ingresado a terapia intensiva, y allí se inicia
esa catarata de medidas y de maniobras que configuran lo que se denomina el pseudoencarnizamiento terapéutico, la medicina fútil. Por eso pensamos que es muy importante, y siempre, aunque tengan equiparación moral y jurídica, es mucho más fácil la abstención que el retiro de un soporte vital. Por eso pensamos que es muy importante tener muy bien claros y muy bien definidos los criterios de ingreso a terapia intensiva. Y también esos criterios tienen que ser objetivos, técnicos, neutrales y verificables. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios que se van a utilizar, los scores, nosotros utilizamos el score SOFA, junto con otros scores que tienen que ver con medir la situación funcional actual en términos de gravedad de cada paciente y también en términos de pronóstico. Ese es el primer score que nosotros establecemos. Luego, sí hacemos juicios o hacemos un score de asignación secundaria, como por ejemplo la edad. Pero la edad se utiliza solamente en el caso en que dos competidores empaten, digamos, en esa evaluación clínica, objetiva, verificable, en términos de gravedad y de pronóstico. También me olvidé decirles antes que tenemos criterios de discriminación positiva, es decir, asignamos un punto menos a niños, niñas y adolescentes y a personas gestantes, que a pesar de no ser grupos, digamos, que estén especialmente, que sean vulnerables a la pandemia, pensamos que hay, por compromisos también en términos de derechos y de pactos internacionales, que otorgarles un puntaje. En cuanto a los respiradores, bueno, acá el tema es crítico, porque como ustedes bien saben, tenemos un cuello de botella que son los trabajadores de la salud también y los respiradores. A pesar de que Argentina hizo una gran apuesta y duplicó desde diciembre hasta hoy la cantidad de respiración mecánica asistida. Nosotros pensamos y nos hemos asesorado con médicos como el doctor Jorge Neira, con médicos especializados en medicina de catástrofe, y nosotros para prever alguna situación que lamentablemente pasó en algunos países en Latinoamérica como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, que pacientes se mueren ahogados en las calles o en los pasillos o en las escaleras de los hospitales. Estas realmente son situaciones catastróficas. Nosotros ahí pensamos, Dios quiera que nunca, ¿no? Pero en el caso que pase, tenemos prevista una posibilidad de bolseo o ventilación manual operada por familiares o voluntarios, pero solamente, ojo que esta es una alternativa absolutamente marginal, en aquellos casos de desastre, de agotamiento absoluto de los recursos. En estos casos, el bolseo manual también, nosotros lo tenemos como puente a la desocupación de un respirador, y también en cada caso va a haber que ponderar con los comités de control de infecciones los riesgos, digamos, de aerosolización por un lado por la maniobra y por otro lado por el agotamiento también de los operadores, el agotamiento de los operadores de ese bolseo manual. También, como les decía antes, los criterios para el acceso, de la misma forma que para terapia intensiva, los criterios de asignación para asistencia respiratoria mecánica tienen que ser objetivos, neutrales y verificables. Y también nosotros decidimos esto, que en el caso de agotamiento, las personas que estén trabajando en el cuidado del paciente crítico no tomen la decisión. Es decir, van a participar claramente, pero que no sean los responsables últimos de tomar la decisión. Hemos visto que los trabajadores de la salud, especialmente médicas intensivistas y médicos italianos y españoles, que tuvieron que tomar la decisión en forma aislada, solitaria y sin ningún tipo de resguardo, hoy estamos viendo las secuelas psicológicas, morales digamos, y físicas de su salud integral que están padeciendo estos equipos de salud. Por lo pronto, entonces, como esta charla era quién toma la decisión, bueno, la decisión no la toma, primero que no la toma una sola persona, la toman estos grupos de asignación o grupos de triage, que son grupos independientes del grupo tratante y que aparte no conocen al paciente, esto es muy importante. No conocen la identidad, conocen sí algunos datos como la edad, porque como les dije antes es un criterio de asignación secundaria, pero no conocen al paciente y lo que hacen es una evaluación sobre ese score que les comenté antes, que es fundamental, es un score verificable, que tiene un puntaje, como les dije antes, de 1 a 7. Ese score, lo último que les digo para que sepan, tiene 3 columnas. La primera columna es, y se establece puntaje
de acuerdo a la situación. Uno, que es cuando el 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. La segunda columna es cuando el 90% de las camas están ocupadas. Y la tercera columna es cuando el 100% de las camas están ocupadas. Y ahí lo que proponemos son criterios de retiro de soporte vital bajo determinadas circunstancias. En el caso muy marginal, muy difícil que ocurra, pero tenemos que tenerlo previsto, en que dos pacientes empaten en la misma evaluación clínica, en el mismo pronóstico y en la edad, allí la única alternativa de solución justa posible es la aleatorización, es decir, tirar la moneda. Claro que no vamos a tirar la moneda. Ahí, como en un ensayo clínico, se utilizan sistemas de aleatorización, de lotería computarizada, que establecen un 50% para cada uno de los candidatos. Como les decía antes, la epidemia también nos puso, pues acá estamos preocupados por los que van a sobrevivir, pero ¿qué hacemos con aquellas personas, con aquellos pacientes que no van a acceder a terapia intensiva y que no van a acceder a un respirador? Es probable que mueran. Y lo que la epidemia también ha puesto en evidencia es la necesidad de dignificar y de jerarquizar a todos los equipos de cuidados paliativos, atención paliativa, que en nuestro país hasta hoy no han tenido el reconocimiento que merecen, como cualquier otro servicio, como cualquier otra especialidad médica, que por otra parte está incluida ya en el programa médico obligatorio y reconocida como especialidad médica desde hace por lo menos 2 décadas por la Organización Mundial de la Salud. También el otro gran servicio que está desconocido y que debe ser jerarquizado son los comités de ética. Nosotros, tanto en el Hospital Muniz como en el Sanatorio Fino Quieto, estamos estableciendo unidades de apoyo ético, que son desmembraciones del comité de ética. Esas unidades de apoyo ético son 3 personas separadas de los comités de ética, que estamos de guardia una vez por día, los 7 días de la semana, una guardia pasiva, para colaborar especialmente con el equipo de triage o con cualquier dilema que se presente y en el que haya que hacer una especie de ética de la emergencia. Y yo creo que para esto es muy importante también que las instituciones ofrezcan elementos materiales y espirituales para que los comités de ética y de bioética clínica tengan la misma importancia que cualquier otro servicio de las instituciones hospitalarias o sanatoriales. Para terminar, nosotros vemos que hoy es muy importante, para evitar el dilema de la última cama, las estrategias digitales para la contención y la mitigación de la epidemia. Sabemos, ustedes saben que esto es un viejo adagio que dice que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Hoy sabemos que procesos, elementos, sistemas, mejor dicho, de inteligencia artificial permiten y han permitido en muchos casos la mitigación y la contención de la epidemia. Pero esto, si nosotros lo vamos a hacer, como hablábamos antes con Karina y con Julia, si Rosario está teniendo casos, muy importante el testeo, y junto con el testeo, estrategias digitales que nos permitan, por ejemplo, tener localización, geolocalización, estrategias, por ejemplo, de aislamiento o de confinamiento vertical, y esto, por ejemplo, con estrategias como el programa Detectar, con estrategias digitales es fundamental. Pero para esto tenemos que tener en cuenta también que es elemental reducir la brecha digital. Si las personas, especialmente aquel grupo vulnerado que hablábamos vinculado a la pobreza, todos pueden tener teléfono inteligente, pero si no tienen datos, no tienen conexión a Internet, ¿de qué estrategia digital vamos a hablar si es imposible que ellos puedan tener acceso? Por eso nosotros decimos, y desde la red de bioética UNESCO estamos pregonando, el derecho a Internet y el derecho a la conexión deben ser considerados derechos humanos de 4ª generación. Hoy no podemos aceptar un doble estándar, que aquellos que podamos pagar tengamos 100 megas para bajar todo lo que querramos, y aquellas personas que no tengan acceso y que no puedan pagar, no tengan ningún tipo de acceso. El ejercicio de muchos derechos humanos, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, hoy dependen de la conectividad. Por eso, insisto, que cada uno de nosotros debería ser un ferviente militante del derecho a la conexión y el derecho a la Internet como un derecho humano. Entonces, para terminar, ni tecnofobia, ni tecnolatría, tecnosabiduría. Las herramientas digitales son muy importantes, pero tenemos que ser amos y no esclavos. Y para terminar, lo que les dije al principio de la compasión. La pandemia a mí me demostró la gran diferencia que hace cuando uno trabaja de modo compasivo que cuando no lo hace. Compasión, queridas amigas y amigos, no es lástima. Por el contrario,
Compasión yo creo que es aquella fuerza, aquel envión por el cual cada uno de nosotros eligió alguna habilidad o alguna profesión vinculada con el servicio. Nosotros con el servicio a la justicia, los trabajadores de la salud con el servicio a la atención sanitaria, a la salud. Compasión es ese sentimiento básico, sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, y seguido, diría yo, de ese deseo irrefrenable de querer aliviar, de querer ayudar al otro. No es ningún invento. Ya desde la escuela de Kos, en Grecia, Hipócrates nos enseñaba que es mucho más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Hoy, por ejemplo, esta epidemia, sufro el aislamiento de los pacientes, sufro la imposibilidad de que una persona pueda no pueda despedirse de los seres queridos antes de morir. Hoy estamos viendo duelos patológicos al impedirse a la gente poder acercarse y despedirse y tocarle la mano, aunque sea con un guante, a sus seres queridos. Por eso en el Hospital Muniz formamos un equipo de cuidados integrales donde estamos haciendo también protocolos para que las personas puedan morir acompañadas y para que puedan tener contacto con su familia a través, por ejemplo, de voluntarios con dispositivos digitales. El amor y la compasión. ¿Se acuerdan de Patch Adams, el famoso payamédico? ¿Cuánto le debemos a él? Él decía, el amor es lo más importante, pero en la escuela nadie te enseña que el amor es lo más importante para la vida. De la misma forma que la compasión, tanto para los abogados como para los trabajadores de la salud. A mí nunca me enseñaron. Los abogados salimos con esa deformación profesional de la chicana, de cagar al otro, de poner obstáculos, pero no nos han enseñado un ejercicio compasivo del derecho. Y la palabra, muchas veces no hay nada para hacer, el COVID arrasa. Bueno, muchas veces, yo les aseguro, esos pacientes que están allí aislados, cada vez que entra, que encima los trabajadores entran poco, y es entendible que entran poco porque cada vez que hay que cambiar y sacarse los elementos de protección personal es una situación muy riesgosa. Pero ya el hecho de tener una palabra allí, muchas veces es balsámica. Y los que quieren evidencia, les doy evidencia. Hay una publicación que se llama Compassionomics, está traducida, está en el blog de Nobles Seguros, que la traducción la hizo Fabián Vito, les aconsejo la lectura a los que les interese. Fíjense la evidencia que hay. Por ejemplo, pacientes con cáncer metastásico, ¿no? Recién diagnosticados, en forma aleatorizada, un grupo fueron atendidos con atención oncológica tradicional y otro grupo con atención oncológica más atención compasiva. Mirá vos el resultado. Los pacientes que tuvieron atención compasiva tuvieron menor número de depresión, mayor calidad de vida y mayor supervivencia. Otros estudios demostraron también todos estos resultados, que tienen que ver también con el contacto físico. Y ese medical touch, como decían los ingleses, ¿no? Fundamental. Un paciente que no se siente tocado es un paciente que no se siente persona. Tocado en el sentido de un hombro, una mano en el hombro, darnos la mano. Muchas veces sin necesidad de contacto físico, pero la presencia, mirarte. La telemedicina no va a poder reemplazar esto, porque un monitor no refleja ese temblor, esa angustia, esa complejidad existencial del otro. Miren el último estudio, qué interesante. En aquellos pacientes que fueron tocados por los médicos, sintieron que la entrevista duró el doble de lo que realmente duró. Y yo lo veo en el hospital también todos los días. El ejercicio de la medicina compasiva alivia a los trabajadores de la salud. Ese es un estudio también publicado hace muchos años. Aquellos médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores que tuvieron una medicina compasiva tuvieron menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de burnout. Entonces, para terminar, queridas amigas, vuelvo a la solidaridad. Como mencionaba mi querida amiga Julia, Paco nos enseñó que la solidaridad en tiempos de pandemia no es la mejor opción, es la única opción. Y también, ¿se acuerdan como recordábamos a Camus, ¿no? Siempre nos tomaron las pestes desprevenidas. Yo espero que la próxima pandemia nos encuentre con una salud pública como la que tiene Santa Fe, como la que tiene, gracias a Dios, Rosario, que fíjense que a pesar de los pasos, ustedes, gracias a ese gran médico y gobernador que nos dejó hace poco,
tengamos una salud pública robusta, universal, solidaria, justa y equitativa. Y por sobre todas las cosas, para terminar, queridos amigos, esta pandemia nos da la posibilidad de convencernos de que nadie se salva solo. Muchas gracias por la atención. Y ahora, si están de acuerdo, Julia, Karina y queridos amigos, conversamos entre nosotros. Nacho, muchas gracias. Excelente disertación, con muchas cosas para quedarse pensando. Abro el micrófono para pedirles que las preguntas que quieran formular, me parecen más piolas si las hacen por el chat, es más fácil para que las vayamos viendo y también las pueda ver Nacho y las vamos contestando. No sé si les parece, voy a abrir el chat así. Nacho, han pedido Podemos ver las muchísimo preguntas. las guías. Muchas personas, cuando vos mencionaste el tema de las guías, han mandado sus correos, así que después los vamos a agendar y se las vamos a mandar. ¿Cómo no? Yo te las mando a vos, Cari, las guías. Sí. Mándamelas y yo tomo todos los correos y las reenvío porque fui contestando algunos, pero para que se queden todos tranquilos que los agendamos y se las mandamos. Ah, ¿cómo no? Han quedado todos muy interesados y hay mensajes, Nacho, también de todo el país que están enganchados mirando y agradeciendo la charla y tu disertación, todos comentarios elogiosos para con vos. No, por favor, los elogios son para ustedes, que son las que reman permanentemente desde el Instituto de Salud y Bioética. Ahí hay una pregunta que se me pasó un poco por alto, que estaban preguntando si existe alguna guía también o algún score sobre fragilidad. Sí, hay un score de fragilidad también, que está asociado, no me acuerdo si es el score de Karnofsky o otros más, hay varios, que están en el score, en las guías que nosotros tenemos. Y les cuento un poco también, porque el tema es la implementación, ya que hay tanto interés por las guías. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos junto con Nazareno Galvarini, que es un emergentólogo muy reconocido del Sanatorio Finoquieto, él es muy tequi, y lo que hicimos es para facilitarle las cosas, hicimos un código de QR para que cada trabajador que quiera derivar, digamos, a un paciente a terapia intensiva, en ese QR lo va a apoyar con que va a estar en todos los servicios, un código QR, allí se le va a desplegar una planilla para que en esa planilla solamente tilde los distintos scores que hay, y al final de esa planilla sale el score, esa puntuación final de 1 a 7, y esa planilla después directamente se envía a una casilla de correo en otra planilla Excel al equipo de triage. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cada trabajador que quiera derivar un paciente va a tardar entre 3 y 4 minutos, ya lo tenemos estudiado, para enviar la planilla al equipo de triage. El equipo de triage va a tener actualizada permanentemente la planilla, entonces va a poder observar, de acuerdo a la columna, ¿se acuerdan que cada QR va a tener una columna? La primera columna es 80% de saturación, la segunda 90% y la tercera 100%. Entonces ahí van a tener como un estado de situación actual, donde le va a permitir distinguir y elegir a cada uno de los pacientes que tengan mejor score. O sea, es un sistema dinámico, sencillo, y que le facilita las cosas a la gente, ¿verdad? Nacho, yo te quería preguntar, ahora seguimos con el chat, el tema del buen morir, porque ese es un tema que siempre lo tocamos en bioética y ahora es como que está quedando desplazado el morir solo, el morir sin compañía. Algo hiciste referencia vos en tu charla, pero ¿cómo pensás que esto lo podemos mejorar o se puede solucionar? Mirá, nosotros estamos estableciendo algunas, morir, digamos, en la pandemia es, para mí, nosotros decimos que prácticamente son muertes mistanásicas, porque es una muerte miserable, es una muerte donde hay un abandono afectivo total. Nosotros partimos de la base de algunos estudios. Alfredo Navigante es un gran paliativista argentino. Alfredo Naviganti es oncólogo, trabaja en el Hospital de Oncología de la Universidad de Buenos Aires, y
y él hizo un estudio él acompañó a morir a cientos, yo me atrevería a decir creo que miles de personas, y él en ese estudio encontró un solo punto en común en cuanto a los deseos de los pacientes en los finales de vida, que era que nadie quería morir solo. Y a nosotros nos pareció absolutamente significativo, nosotros lo veíamos en el hospital, porque no es lo mismo, nosotros le ponemos los dispositivos digitales para que se puedan comunicar, inclusive mucha gente, a pesar de lo que uno puede sospechar, quiere ver también a sus pacientes inclusive intubados en terapia intensiva a través de un teléfono digital, porque les da por lo menos la sensación de que están ahí. Ustedes saben, no me gusta hacer una equiparación, pero lo que nos costó a nosotros como sociedad esas muertes desaparecidas. Entonces, no quiero equiparar porque esto no es una dictadura, ¿no? Pero la imposibilidad de hacer un duelo, la imposibilidad del adiós, dejan secuelas tremendas y de mucho dolor. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, primero, aceptar la posibilidad, entrenar a elegir un solo familiar que pueda entrar en la habitación. Esta es la recomendación que estaríamos formulando. En la habitación del paciente que está muriendo, en los finales de vida. Que se quede ahí, digamos, ¿no? Es decir, que utilice, por supuesto, todos los instrumentos elementos de protección personal. Y después algunas recomendaciones propias del Comité de Control de Infecciones, que no compartan utensilios, no compartan comida, no pueden tomar mate, cosas, digamos, evidentes, mantener distanciamiento y posibilidades de estrechar y de tocar una mano con los elementos de protección personal. Nosotros pensamos que es un derecho esencial. El derecho a morir acompañado es un derecho, digamos, que no puede, digamos. Y mirá que yo trabajo en un hospital de infecciosa, como es el Hospital Muñiz. Todos mis amigos, infectólogos, infectólogas, yo los quiero, los adoro, pero también a veces hay una suerte de fundamentalismo infectológico, de fundamentalismo en términos de bioseguridad, que nos hacen ver esa necesidad de armonizar, de humanizar los cuidados en aislamiento, ¿no? Parece, Nacho, que te escucho hablar de una suerte de fundamentalismo infectológico y da la impresión de que toda esta situación estuviese requiriendo una visión más holística, si se quiere. Todos estos ejemplos que vos dabas de aquel que era tocado por el médico se sentía mejor y que su consulta había durado más que aquel que no era tocado. Todas estas cosas que son, como vos decís, están en los orígenes mismos de la medicina, a mí me parece que le cabe gran responsabilidad a la universidad que formó o que forma cada vez más médicos especializados en determinadas áreas, cada vez más compartimentado todo y sin tener o sin dar preeminencia a esta parte humanística y a esta parte integral, ¿no es cierto? Me parece que a eso tenemos que apuntar. Y el otro punto que quería señalar, nuestro país vive eternamente en emergencia, ¿no? Quizás una emergencia como la ocasionada por esta pandemia no nos sorprende tanto, porque estamos eternamente en emergencia. Y otra enseñanza, quizás me parece debería ser que nuestros sistemas de salud no pueden estar, vos decías recién en Rosario, tienen suerte, sí, afortunadamente, y viene el homenaje al doctor Hermes Wiener, que pensó un sistema de salud para Rosario y posteriormente para la provincia de Santa Fe, con todos los que trabajaron con él, un gran equipo en materia de salud, que pudo funcionar, digamos, y se nota que funciona de una manera diferente quizá a otros lugares del país. Me parece que esa es la aposta que hay que tomar, porque ahora quizá tuvimos un poco de suerte en el sentido que le permitió a la salud pública prepararse de alguna manera a la luz de lo que ocurría en otros países para lo que viene, pero no siempre la vamos a tener. Se habla de que pandemias va a haber a reiteración, entonces quizá ese es un punto en el que deberíamos trabajar todos los que estamos relacionados con la salud, no sé qué te parece. Bueno, sí, desde ya, Julia, yo creo, y yo estoy aprendiendo cada vez más, mirá lo que nos pasó ahora, por ejemplo. Nosotros veíamos que el tema del aislamiento es absolutamente deshumanizador, porque los pacientes tampoco ven a las enfermeras, las médicas y los médicos que entran a atenderlos.
Entonces vos imaginate lo que significa. Que entran rápido porque tienen que entrar rápido y salen rápido. Prácticamente no hablan y prácticamente no sabés de quién se trata, quién está enfrente. Entonces, desde el equipo de cuidados integrales, fíjate lo que hicimos. Hicimos un diseño de unas fotos plastificadas de cada una de las trabajadoras de la salud, médicas, médicos, enfermeros y enfermeras que entran allí en las salas, y cada uno en esos equipos de protección personal se pegan esa foto como son en la realidad, como son. Y yo no te puedo asegurar cómo cambió eso. Hasta el cura tiene su foto sonriendo cuando va a ver a los pacientes. Y yo no te puedo explicar, me gustaría mandarte los testimonios. Te voy a mandar por mail también cómo hicimos ese proceso de las fotos, porque también acá hubo otra pelea con el comité de prohibiciones, perdón, con el comité de infecciones. Infecciones. Porque esas fotos plastificadas se quedan en la sala, no se van, están muy bien satinizadas. Y yo me acordé cuando hicimos este proyecto de una frase de Galeano que a mí siempre me gustó mucho, que la tiene Vilma Tripodoro en su email, que dice así: pequeñas personas en pequeños lugares hacen pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo. Ahí está Karina que dice que quiere hablar, no la puedo ver a Karina, pero Karina Elmir, no sé si la ven ustedes, está ahí diciendo que quiere hablar. ¿Puedo? Mis compañeras y colegas me dejan hablar un ratito, 2 minutos. No, Julia dio. No. Gracias, chicas. Julia dio el pase. Bueno, yo también formo parte de la UNESCO como todos ustedes, así que para mí es un placer, Nacho, que estés acá. Y algo de lo que dijo Julia que es sumamente interesante, y lo que estás hablando vos, Nacho, tiene que ver con las oportunidades. Yo creo que esta es una etapa de oportunidades para un montón de cosas. Creo que la bioética ha asumido un rol esencial y que es muy importante que lo reconozcamos para aquellos que hemos trabajado de una bioética que siempre pareció teórica y enraizada al aspecto filosófico y no práctica como la que estás contando, y que es la que está en esencia hoy, la que están descubriendo mucha gente que no sabía que existía. Y Julia hizo la referencia a la posibilidad de la enseñanza del humanismo en este momento. Yo soy soy abogada por suerte, pero soy docente de bioética de una facultad de medicina, y creo que es una etapa también extraordinaria para formar recursos humanos absolutamente enganchados al humanismo médico. Bueno, digamos, Paco fue y sigue siendo un gran maestro en estas cuestiones, y lo que dice Julia es preparar a las nuevas generaciones médicas en lo que tiene que ver con meterlos en la idea del humanismo médico desde este lado, desde el uso compasivo, como lo está diciendo Nacho, desde la ética de la solidaridad y sobre todo la ética de la responsabilidad. Yo creo que a mí me tocó dar clase en este primer cuatrimestre en forma virtual, y hemos trabajado la pandemia y la salud mental en adultos y en niños como cuestiones esenciales de la formación. También los que están teniendo oportunidad histórica, aquellos que están terminando la carrera de medicina, de acercarse a una pandemia que nunca vivieron en su vida, a una cuestión distinta, a enfrentar su nuevo modelo médico, a no poder hacer prácticas porque no pueden acceder a los centros de salud. Así que yo creo que lo que están haciendo mis colegas y amigas en este tipo de charlas, en esto de acercarnos, ojalá pudiese abrirse también a estudiantes, tiene que ver con un nuevo mensaje de lo que implica la bioética acerca digamos, de la solidaridad, como vos decís, Nacho, y romper un poco con el paternalismo médico hegemónico y ir a una relación médico-paciente fraternal y no jerárquica, y de tocar. Yo comparto contigo, te he escuchado también en las charlas que diste sobre telemedicina. Yo creo que tiene que ver con una parte sí y una no, digamos, la telemedicina por ahí nos deja afuera de los que no tienen recursos, bueno, tiene un montón que ver con la limitación de los recursos de aquellos que no tienen. Así que, nada, agradecerte y abonar el tema de la enseñanza de la ética y la bioética en las facultades de medicina hoy, como un rasgo inescindible e importantísimo para esto. Bueno, gracias, Karen, muy, muy importante tus reflexiones y por supuesto compartidas. Gracias. Bueno, chicos, no sé si nos queda alguna pregunta del chat, no queremos robarle tanto tiempo a Nacho, hace ya más de 1 hora que lo tenemos en uso exclusivo. No sé Juli, si... Jorge Manera quiere hacer una pregunta, me parece.
Y yo le quería hacer una pregunta a Nacho cortita, porque el otro día tuvimos un debate bastante intenso acerca de la vacuna. Entonces queríamos preguntarte tu opinión acerca del tema de la vacuna que se está, no sé si ya se está probando o ya se va a probar a la brevedad. Bueno, a ver, me parece que necesitaríamos una charla más, digamos, un encuentro más. Claro. Para que yo te pueda contestar qué opino de la vacuna. Pero bueno, a ver, si yo te puedo resumir, te podría decir, primero que hay una gran discusión en ética, y en general Karina lo sabe bien. La OMS acaba hace unos días de sacar unas orientaciones éticas para los estudios rápidos en vacunas. Los estudios rápidos tienen que ver con la infección provocada a voluntarios sanos, y esto generó también una grieta, podríamos decir, en la ética internacional, porque unos dicen, ¿por qué se propone esto? Porque esto significaría abreviar la fase de investigación. Con esto evitarías vos hacer, por supuesto, fase preclínica animal y fase 1 prácticamente nada. Entonces irías directamente para probar la efectividad y no la seguridad, con lo cual expondrías a un riesgo alto y estarías infectando ya a esos voluntarios que serían voluntarios altruistas, como dice la OMS. A ver, los que piensan desde un punto de vista más deontológico dicen, bueno, mira, esto es inaceptable porque vos estás sometiendo a personas, las estás tratando como un medio para un fin, como de alguna forma como una experimentación nazi, por más loable que sea el fin. Y del otro lado, esto muy resumidamente, y del otro lado tenés algunos bioeticistas, inclusive amigos, y que yo estoy también pensando seriamente, que te dicen estos estudios rápidos de infección controlada pueden evitar, por ejemplo, no me acuerdo la proporción, pero que eran algo alrededor de 800 millones de muertes en los próximos 8 meses. Es decir, te imaginás vos lo que significa, en términos de salud pública y salud colectiva, evitar millones de muertes por pocos voluntarios, jóvenes, altruistas, a cambio de nada, en donde la infección controlada es probable que no les otorgue ningún riesgo, digamos, significativo. Bueno, esa es la discusión hoy con relación a las vacunas de infección controlada. En relación hay más de 120 estudios en el mundo, hay 20 o 12, una docena que están dando buenos resultados, entre esos Oxford, el que se está haciendo acá, que va a ser Pfizer en Argentina. En Argentina están en una etapa de reclutamiento. Yo creo que son estudios, digamos, de alguna forma prometedores, pero yo creo que cualquier estudio en vacunas en COVID va a tener que estar muy enfocado en el tema de la accesibilidad. Es decir, para mí aquí va a ser clave la discusión en términos de patentes, de accesibilidad y de ver instrumentos que inclusive la ley argentina, la ley de patentes prevé, como son licencias compulsivas, importación paralela, es decir, instrumentos que permitan limitar o restringir el derecho de propiedad frente a la necesidad, digamos, imagínate vos, de mejorar el acceso para que todo el mundo pueda tener acceso a estas vacunas. Creo que desde la bioética también tendríamos que un gran desafío es establecer prioridades porque todos sabemos que no se van a poder producir 7.000 millones de dosis para todos los habitantes del mundo. Entonces me parece que para la bioética también va a ser muy importante empezar a pensar cuáles van a ser los criterios de priorización en la inmunización, es decir, a quiénes vamos a vacunar primero. Creo que es un gran desafío que tenemos que ir pensándolo. Y también recordar esto, que en esta ponderación de derechos, inclusive la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos propone el compartir los beneficios de la ciencia cuando son ostensiblemente importantes para la población. Y acá recuerdo algo que Paco también siempre decía, que es impresionante, recordando la historia. Ni Sabin, ni Fleming, ni Pasteur patentaron sus inventos. Imagínense ustedes, hubieran sido multimillonarios ellos y todos sus descendientes. Pero ahí yo creo que en eso consiste también la ética de conocimiento, ¿no? Pero no podemos esperar claramente esa ética de las farmacéuticas actuales, Nacho. Ni siquiera podemos esperar que haciéndose los estudios en la Argentina garanticen una prioridad
en el acceso a las vacunas cuando las mismas existan. Así que yo, en lo personal, soy bastante desconfiada de las buenas intenciones y también de lo que tiene que ver con infectar deliberadamente a las personas, por mucho que sean voluntarios, altruistas y jóvenes que no van a sufrir mayores perjuicios. Al infectarse me caben mis dudas, y bueno, ya conocemos las aberraciones que en este sentido se han cometido, no solamente en la Alemania nazi, ¿no es cierto?, mucho más acá en el tiempo y en países centrales con la investigación en seres humanos. A mí me parece que hay algunos resguardos, qué sé yo, es una opinión personal, como vos decís, y todas son válidas, pero me parece que hay algunos resguardos que hay que preservar, para mi modo de ver. Y después no sé qué se puede lograr con esto. Es muy interesante lo que vos decís sobre la ley de patentes, la posibilidad de compulsivamente, de alguna manera, que el Estado pueda, por la situación de emergencia, evitar, digamos, los costos que implica una patente. Por ese lado, me parece que cuando exista la vacuna sería un lindo tema para avanzar, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo con vos, Julia, pero también el Estado argentino, para la aprobación, puede poner también y establecer antes de la patente o durante la patente, en el momento antes de la aprobación del registro y de la comercialización del ANMAT, yo creo que el Estado argentino debería imponer algún tipo de prioridad, especialmente si no es para todos, por lo menos para grupos vulnerables. Eso no tengo duda. Yo creo, leí en alguna parte que se había intentado una negociación, una reunión, una conversación con la gente de Pfizer para, ya que el estudio iba a hacerse en Argentina y demás, que garantizaran eso, pero que había fracasado, que no se había podido llegar a un acuerdo sobre eso. No hubo fracaso. El presidente estuvo con el CEO de Pfizer y con creo que la gerente. Después de eso. Pero digamos, no, que haya fracasado, no, yo la verdad que no escuché nada, pero me parece que ahí más que nunca, porque hay que recordar también, y esto aplica para cualquier época, un Estado que no regala salud, ¿no? O sea que esto también es importante tenerlo presente, ¿no? Sobre el fantasma del libre juego de la oferta y la demanda en salud, hace que exista un doble estándar y que los más pobres cada vez estén más enfermos, ¿no? Así que a eso hay que estar muy atentos, y ahí es donde necesitamos un Estado presente. Bueno, Rosario, Santa Fe es un gran ejemplo, por ejemplo, en la producción pública de misoprostol. Es decir, ahí tenés claramente un Estado que apuesta por producción pública de medicamentos, por mejorar la accesibilidad y por establecer pautas concretas en relación a lo que es una política pública de medicamentos. Fíjate que volvemos a lo que hablábamos digamos, de poder pensar a futuro. Me parece que la diferencia que hace Santa Fe es que en algún momento, hace 50 años, pensó a futuro y creó no me acuerdo cómo se llama, el Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas de propiedad de la provincia, que lleva muchísimos años funcionando. Estas cosas me parece que son las que tenemos que ver a nivel país para el futuro. Y lo que te decía, un fracaso, no sé si un fracaso, después de que se reunió el presidente con el de Pfizer, el representante del laboratorio, hubo una segunda reunión, si no me equivoco, con Ginés González García para ajustar estos detalles, porque lo que pretendíamos razonablemente como país, me parecía muy bien, era tener alguna prioridad en la accesibilidad a la vacuna para los grupos vulnerables, digamos, personal de salud, aunque sea, y adultos mayores, que era lo más preocupante, pero me parece que eso no se concretó, hasta donde sé, no sé, habría que investigarlo un poco y ojalá podamos obtener condiciones más beneficiosas, ¿no? Jorge, querido, ¿querías decir algo? Y es la última. Muy poquito comentario. Primero, saludarte. Segundo, decir que empecé escuchándote con una sonrisa porque tu cara coincidía con la cara de tu padre cuando te presentaron como prócer. Él siempre hablaba de los enfermos de importancia, ¿no? Paco siempre hablaba de los enfermos de importancia y nunca dejaba terminar la lectura de los currículums, siempre paraba, ¿no? Así que lo recuerdo con mucho cariño. Nos has dejado 1000 perlas, Nacho, te agradezco muchísimo. El concepto tuyo, vulnerados, me pareció fantástico,
hablar de poblaciones vulneradas. Y quiero hablar una sola cosita, dos nada más, respiradores, y paradojalmente yo estoy en educación médica y posgrado hace 30 años y cada vez tenemos menos ingresantes en la residencia de terapia intensiva. Ni qué decir de neonatología, donde suele haber 0 postulantes. Así que puede haber muchos aparatos para cada vez menos gente que lo maneje. Y eso está directamente relacionado con lo que se gana. Hay un acrónimo muy interesante de los americanos, dice The Road to Happiness. Y Road es un acrónimo que es radiología, oftalmología, anestesia y dermatoteticismo. Ahí gana plata. En terapia no ganas plata. Y tenés que estar hasta los 50 años haciendo guardia. Así que eso es realmente paradojal. Me gustó mucho cuando hablaste de una ética del gasto y del tema de lo económico y el dinero. Yo incorporo desde hace años a mis estudiantes y mis residentes el tema de la plata. Hablé una vez en el Círculo Médico de Costo de Medicamentos y se me criticó mucho. Cómo manera hablaba en ese antro aséptico del saber médico de plata, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de plata hoy, porque lo que se da a uno se quita a otro. Así que esto es fácil, ¿eh? Ahora acabamos de hablar de fibrosis quística debido año. ¿Sí? 47 PBI de argentino para un tratamiento. Son $311.000 por año. Así que tenemos que empezar a pensar estos temas, lo tiene que pensar toda la gente, no solamente los médicos. Y también, para terminar, el tema de la pandemia ha llevado a dar ejemplos paradigmáticos de lo que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es el ingreso a terapia intensiva, como bien vos dijiste. John Updike, el de Corre, Conejo, Corre, tiene un párrafo hermoso en uno de sus libros, donde dice que desde hace años los pacientes se mueren institucionalizados y se mueren solos. Se mueren en terapia intensiva solos, no solamente en pandemia, ya antes de la pandemia. Y dice John Updike, se mueren tan drogados que no se entiende lo que dicen y le escucha solamente la enfermera del turno noche. Estamos haciendo que la muerte se institucionalice y nuestros pacientes se mueren solos. Desde antes de la pandemia. Así que la pandemia está elevando a un nivel paradigmático algo que venimos haciendo mal desde hace tiempo. Para terminar, recordar que tu padre siempre decía que la relación médico-paciente es entre dos menesterosos. Uno que necesita que lo ayuden y otro que necesita ayudar. Así que, acuerdo en todo lo que dijiste. Bueno, Jorge, ¿Puedo acotar una sola cosita? Déjame contestarle un segundito a Jorge. Jorge, un placer escucharte, verte siempre tan activo y tan profundo y tan reflexivo. Yo lo que trato de evitar la broncemia, como evitó Paco toda su vida. La verdad que la broncemia se producía, es una muerte súbita por ataque de importancia. Pero también recuerdo, como recordás vos, esa muerte mortificada, como enseñó también Mainetti, ¿no? La mortificación de la medicina, tener cadáveres oxigenados en terapia intensiva. ¿De qué sirve? ¿Dónde está la dignidad de querer curar lo incurable, ¿no? Así que yo te agradezco y suscribo cada una de tus reflexiones y espero verte pronto. Ahora se llama el síndrome de Títono. Sí. Se llama síndrome de Títono ahora. Los pacientes que tenemos, que ya no son pacientes. Básicamente yo a mi reciente que le enseño lo primero para esta temática, dignidad, lo que vos te referiste. Si hay una palabra que tenemos que tener grabado acá, es la dignidad del paciente. Y no le estamos respetando. Vamos con la última, Carolina, la Mónica, que estaba hace rato queriendo hablar, y te dejamos en paz, Nacho, prometido. Dale, Carolina. Está muteada, Carolina. Desmuteate, Carolina. A ver si puedo. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, coincido con Jorge y con Ignacio. Yo soy enfermera, también estuve trabajando en terapia intensiva. Coincido que sí, que los pacientes se mueren muchas veces solos. Ahora también estoy a cargo de cuidados mínimos y también estuve, ahora estamos tratando de reiniciar todo lo que sería COVID. Y bueno, me gustó mucho lo de Ignacio, porque esto en el tema de los servicios integrales, poder integrar todo lo que es la parte digital, que digamos, hoy una enfermera conocida mía no me reconoció con todo el equipo, y no me quiero imaginar los pacientes que están en esa situación, que no nos conocen ni el nombre, no se escucha la voz. Así que bueno, me pareció muy interesante todo, y bueno, ya en breve voy a estar en la sala de COVID y voy a empezar a implementar
todo esto, y bueno, también no solamente el tema de los médicos, el tema de la remuneración, sino también de la parte de enfermería, que está mucho tiempo, 24 horas continuamente con los pacientes en estado crítico, en las últimas, así que bueno, es interesante todo, y bueno, me gustaría volver a participar para poder integrar todo esto que estuvieron charlando en la vida cotidiana, ¿no? En el quehacer de día a día. Carolina, gracias. Mira que cuando yo hablé de, yo no dije médicos, dije trabajadores de la salud, Sí, bien trabajadores de la salud, sí, sí. y bien remunerados. Estamos todos. Y yo creo, y te voy a ser honesto, yo creo que enfermería es un elemento esencial. Yo creo que el trabajo que está haciendo enfermería hoy, yo lo veo en el hospital, en el día a día, que son los que más acceso tienen con los pacientes, los que más el pecho ponen en todo sentido, yo creo que sin enfermería es imposible tener un trato humanizado, y si vos vieras el compromiso, yo creo que hoy el imperativo de la rehumanización de la medicina hoy la está dando enfermería, así que yo te agradezco tu testimonio, y si querés después te puedo pasar todo lo que estamos haciendo nosotros en el equipo de cuidados integrales con el grupo de enfermería, a través de Carolina y de Julia, te los hago llegar. Esto que decían de la muerte, a veces el poder charlar y el oído es lo último que pierde el paciente, ¿no? Puede traer a la vida al paciente, porque desde la subjetividad y la objetividad lo he hecho, y he hecho un trabajo de investigación, si se quiere decir, con un paciente que le daban el pulgar para abajo y sin embargo hoy está vivo. Perfecto, gracias Carolina. Tenemos muchos, Nacho, muchos enfermeros, tenemos a la reina, la maestra de las enfermeras, que es la querida Raquel de la Riestra, que siempre nos acompaña, y muchos enfermeros que están agradeciendo muchísimo en el chat y demás, así que cuando nos mandes las guías, acordate, muy interesante aquello de las caras y cómo implementaron eso, y bueno, todo lo que pueda hacerles de interés, que nosotros también por el colegio asesoramos al colegio de enfermeros, así que estamos muy en contacto con esa área del personal de la salud y les hacemos llegar todo. Y bueno, de mi parte nada más que agradecerte una vez más, Nacho. La próxima será, si Dios quiere, a vivo, esperamos podernos ver pronto, y te mando un beso grande y te agradezco muchísimo de mi parte, de todo el instituto y de todos los presentes. Creo que hemos disfrutado muchísimo este encuentro. Gracias, bueno, Nacho querido. Muchísimas gracias, Julia, Karina, mis mejores amigas, a Karina también, a Julia, a Jorge, y espero que la próxima nos encuentre con una boga y un vinito ahí cerca del río. Hace rato que lo estamos prometiendo, pero bueno, apenas se levante te lo prometemos, Nacho. Te venís para mí. Gracias. Nacho, querido. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Chao, Nacho.